7 de la mañana, 8 minutos. Bienvenidos a Radio Global, la emisora que mantiene actualizado de los temas de economía política internacional en el mundo. Hoy el tema es muy interesante. Hoy hablaremos sobre las fascinantes cadenas de producción global y cuál es el impacto en el mundo actual, cuál es su relación con la desigualdad. Para esto, hoy tenemos tres invitados muy especiales. Por un lado tenemos a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Juliana Pinillos. Por otro lado, Santiago Berbel nos acompaña en representación de Nigeria en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y tenemos al doctor Vincent Gaidón, un economista, que nos va a hacer un análisis muy interesante sobre este tema. Para empezar, señor ministro, señora secretaria, ¿qué es la desigualdad y qué son las cadenas de producción global? No, pues muchísimas gracias por invitarme y por tenerme aquí en este programa. La realidad es que siendo un país como pues Estados Unidos, cuando hablamos de desigualdad y las cadenas de producción global, realmente nosotros apoyamos cómo se han desarrollado esas cadenas de producción globales. En primer lugar, pues si observamos los beneficios económicos, nos encontramos con que estas cadenas de producción y la división del trabajo son fundamentales para el crecimiento económico y la generación de empleo. Asimismo, la especialización y la eficiencia en la producción permiten aumentar la productividad y reducir los costos, lo que contribuye al desarrollo económico en general. Además, también lo podemos observar desde lo que implica frente a las oportunidades de empleo. Y nos vamos a encontrar con que una cadena de producción que ha sido diversificada y ha sido eficiente, pues va a generar una amplia gama de oportunidades de empleo para las distintas etapas del proceso, lo cual, pues técnicamente al final va a contribuir a un factor que ayudaría pues a reducir la desigualdad. Muchas gracias, señora secretaria. En breves instantes volveremos con usted. Señor ministro, ¿qué es la desigualdad y qué son estas cadenas de producción global desde su perspectiva? Bueno, en mi caso y teniendo en cuenta la realidad de Nigeria, veo en las redes globales de producción una estructura y una organización de la producción a nivel mundial, pues donde las diferentes etapas del proceso de producción se distribuyen en múltiples países. En una red global de producción, las empresas buscan maximizar, digámoslo así, la eficiencia y minimizar los costos al desagregar la cadena de suministro y ubicar diferentes partes de la producción en distintas ubicaciones geográficas. En el marco de este tipo de organización productiva se cometen lógicamente un sinfín de desigualdades, tanto en cuanto a desarrollo como en lo tocante a la repartición de los réditos de esta actividad económica. Estas desigualdades son vistas sobre todo por países como el mío, en el que los beneficios de las redes globales de producción, aunque existentes, pues son pequeños en comparación con los que perciben los países más desarrollados. Continuando con nuestro panel de discusión, por favor, señor ministro, cuéntenos. ¿Cómo funcionan esas cadenas de producción global? Nosotros vemos cómo ven el funcionamiento de las redes de producción global desde su perspectiva, desde Nigeria. Bueno, nosotros vemos en el funcionamiento de las redes de producción global pues un patrón que trae ventajas de oropel para países como Nigeria, como venía introduciendo yo en mi anterior intervención. En el marco pues, de esta gama de actividades involucradas en la producción de bienes y servicios, que va desde la extracción de materias primas hasta el consumo final, los beneficios para países como Nigeria sí existen, pero son minúsculos en comparación con los recibidos por países como Estados Unidos. Después de todos los réditos de la actividad económica que se practican en nuestro territorio, siempre vuelve el país desarrollado en donde se encuentra el cartel, el headquarter, digámoslo así, de la transnacional en cuestión. Entonces, incluso si el rol de países como el nuestro no es de canteras de materia prima, sino de centros de manufactura, los réditos se los siguen quedando otros y nosotros pasamos de ser canteras de materia prima a canteras de mano de obra barata. Sobre el punto de la mano de obra barata me gustaría hablar un poco más. Esta es una realidad palpable en países como el mío, debido a la explotación productiva que sufrimos, ¿no? Las transnacionales que aquí desarrollan una labor industrial lo hacen porque los salarios son mucho más bajos que en sus países de origen, y en adición a estas condiciones salariales el respeto a los derechos laborales de nuestra población suele Muchas ser. gracias, señor ministro. Ahorita al final haremos un gran análisis con el doctor Gaidón. Señora secretaria, por favor, cuéntenos, ¿cómo funcionan estas cadenas de producción global en Estados Unidos y cómo lo ven desde el punto de la desigualdad? Bueno, la verdad, voy a diferir un poco sobre mi otro compañero, sobre el otro señor secretario que representa a este país, porque para nosotros Estados Unidos pues vamos a poder observar muchas otras cuestiones y cosas que van a ayudar al final de cuentas
a, a que las cadenas de producción sean efectivas y sí logren un impacto frente a las desigualdades. Porque, por ejemplo, si lo vemos desde la idea de la transferencia de conocimiento, pues las cadenas de producción van a implicar la transferencia de conocimientos y tecnología entre los países. Esto va a ayudar a mejorar tanto las habilidades como las capacidades de los trabajadores, lo cual pues al final de cuentas eso es promover una mayor igualdad de oportunidades frente al acceso al empleo. Además, considero yo delegado, yo secretario, finalmente pues las cadenas de producción, cuando las observamos también desde el ámbito político y cuando podemos hablar de esa redistribución de la riqueza, pues nos vamos a encontrar con que aunque puedan generar ciertas desigualdades económicas, también van a tener la capacidad de generar ingresos y recursos para implementar políticas sociales y programas de redistribución de riqueza. Estas políticas de las que tanto hablamos pueden ser programas de bienestar social, de educación, salud pública, entre pues otros que buscan reducir estas brechas. Muchas gracias, señora secretaria. Para hacer un análisis, para hacer un contraste de estas respuestas y sus implicaciones, tenemos con nosotros, como lo había mencionado hoy, al doctor francés, el economista Vincent Gaydon. Doctor Gaydon, cuéntenos un poco cuál es la crítica que se le da a la desigualdad a partir de las cadenas de producción global, teniendo en cuenta estas dos perspectivas que nos ampliaron desde Nigeria y desde Estados Unidos. Bueno, el caso de Estados Unidos y Nigeria es un caso típico del proceso de globalización que conocemos hoy. Cuando hablamos de cadena de producción, también es importante hablar de la movilidad del capital que permite nuestro modelo financiero global hoy en día. La movilidad del capital supone también, por ende, pues una gran volatilidad de la inversión. Las firmas transnacionales suelen buscar maximizar sus beneficios buscando los salarios los más bajos y un cuadro más favorable posible, el cuadro laboral menos coercitivo para las empresas. Según Rodríguez y Sora Mañán, la globalización financiera no incrementó tanto la inversión y el crecimiento de los mercados emergentes, en eso de que según ellos las dinámicas actuales de la División Internacional del Trabajo y con esta volatilidad del capital estimularon más el consumo local que una sostenida inversión industrial. Sin embargo, si esta dinámica se puede ver de manera concreta en el sector pues, de las materias primas, como en una parte importante de la industria manufacturera, como la industria textil o el ensamblaje, o por ejemplo el ensamblaje de celulares en Apple en China. Tampoco se puede extrapolar esa teoría a todos los sectores ni a todos los casos. Se observa una repatriación de cada vez más sitios de ensamblaje o de producción de transnacionales estadounidenses hacia Estados Unidos, aprovechando notablemente de nuevas normas como el IRA, el Inflation Reduction Act, implementando un plan de inversión masivo en la producción de baterías eléctricas y componentes electrónicos notablemente. Así, Tesla aumentó recientemente su presencia en Estados Unidos, ya contando con 3 plantas en el país. Y el caso de Tesla es bien interesante porque a pesar de contar con un sitio en Shanghái y de haber anunciado la apertura de un sitio en Monterrey, ya cuenta otra Gigafactory en un país desarrollado que es Alemania. Además, Elon Musk anunció la apertura de otro sitio. Es interesante ver que un país como Francia se encuentra en las posibles destinaciones del gigante de los carros eléctricos. Igual encontró al presidente francés en la cumbre Choose France. Francia, que resulta ser por segundo año consecutivo el país más atractivo para las inversiones extranjeras directas en Europa. Otros grandes industriales de los semiconductores, carros eléctricos o baterías como Samsung, BYD, TSMC o Moderna ya anunciaron implantaciones o anuncian buscar nuevas implantaciones en países de la Unión Europea. Entonces, lo que se destaca de la atractividad de Francia o de países desarrollados de la Unión Europea es el nivel de calificación de la mano de obra, ya que vemos comparando pues dentro de las distintas industrias una gradación en cuanto a los niveles de tecnología. También en el sector textil o con ejemplo de los zapatos, si la producción de textil de la fast fashion proviene en gran mayoría de países en desarrollo como Bangladesh, Vietnam o China, el textil de lujo o incorporando altas tecnologías suelen ser producidos en países desarrollados.
Muchas gracias por su análisis, doctor. Este ha sido un espacio muy enriquecedor para todos. Espero que todos nuestros oyentes hayan podido esclarecer muchas dudas que tenían, que había recibido por Twitter sobre las cadenas de producción global y la desigualdad frente a este tema. Esa fue toda nuestra misión del día de hoy. Muchas gracias, por favor.